Querido Padre, te queremos agradecer por este sábado. Gracias porque lo podemos disfrutar en tu casa. Queremos pedirte que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. En el nombre de Jesús. Amén. Muy feliz sábado. La verdad que es una alegría poder compartir. Matías me pidió tener el tema hoy con respecto al Día del Niño Adventista, ¿no? Tradicionalmente estamos acostumbrados a celebrar en otra fecha, ¿no? En agosto, que es a nivel país, pero que es importante también es como iglesia pensemos en los niños, ¿no? Prioricemos actividades para que los niños estén en nuestra iglesia. Quería compartir con ustedes un pasaje de la Biblia. Vamos a compartir dos historias, pero antes, hace un mes aproximadamente, el mundo estaba conmocionado por algo que estaba sucediendo muy lejos de aquí, ¿sí? Y que también tocaba una de las ciudades que conocemos nosotros como cristianos, que es la ciudad de Damasco. No sé si se acuerdan, pero hubieron 3 países que bombardearon la ciudad de Damasco y otra ciudad de Siria, ¿sí? El motivo por el cual fueron bombardeados, yo siempre digo supuestamente, ¿no? Porque vieron que los medios de comunicación tienen una editorial y muestran lo que quieren mostrar, ¿no? Y es muy difícil saber realmente la verdad. Por eso vamos a hablar de los supuestos y no podemos afirmar cosas, y más que nosotros estamos muy lejos, y si no es por las noticias o por las redes sociales no nos enteramos, ¿no? Pero el motivo supuestamente era poder destruir los lugares o los laboratorios donde se construían las armas químicas, ¿no? ¿Por qué pasaba esto? Porque supuestamente Siria había atacado a través de un armamento químico, una bomba química, otro lugar, y habían muertos civiles. Entonces, como castigo, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, si no mal recuerdo, esos 3 países fueron los que bombardearon Siria, atacando exclusivamente los lugares donde se fabrican las armas químicas, ¿sí? Ese era el objetivo. Bueno, después de ahí, si se cumplió o no, vieron que los sirios decían que no y los de Estados Unidos decían que sí, pero bueno, no vamos a saber. Pero ese era el objetivo, ¿no? Destruir los lugares, los laboratorios donde se construían las armas. Y es interesante que esa estrategia, si nos ponemos a pensar, es una buena estrategia, ¿no? Destruir, desarmar a un enemigo es una buena estrategia. Y es interesante que en la Biblia tenemos también esa estrategia que se ha utilizado, ¿no? El enemigo del pueblo de Israel. ¿Cuál era el enemigo del pueblo de Israel? Bueno, uno de los tantos, ¿no? Pero durante su historia fueron varios, pero uno que es conocido, el más conocido, los filisteos. Muy bien. Si vamos también al profeta Samuel, justo coincide con la historia de los niños, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer primera de Samuel 13, versículos 19 al 23. Lo leemos todo junto y después vamos a ir desmenuzando para aplicar la enseñanza, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19 al 23, dice lo siguiente. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada ni lanza, los de Israel descendían a los filisteos para afilar su reja, su asadón, su hacha o su hoz. El precio era 2/3 de siclo para afilar reja o asadones, y 1/3 para afilar las hachas o componer aguijadas. Así, el día de la batalla no había más espada ni lanza que las de Saúl y su hijo Jonatán, y la guarnición de los filisteos avanzó hacia el paso de Bixmas. Fíjense la estrategia del pueblo filisteo, ¿no? Leemos el primer versículo, el 19. ¿Qué pasaba en el pueblo de Israel? Dice que no había ¿qué?
herreros. ¿Sí? Ahora si nos ponemos a analizar, el herrero ya no se dedica tanto como ha avanzado la tecnología, un herrero no está haciendo las armas, ¿no? Hay otros laboratorios y hay otra tecnología para armar. Es más, a veces ya ni se utilizan personas para armar, crear las armas, ¿no? Pero fíjense la estrategia de ese momento, el miedo que tenían los filisteos, lo solucionaron de la siguiente manera: de que en el pueblo no haya herrero, ¿no? Y quieran o no, el hecho de contar con armas, vieron que dice, ¿no? Hay un dicho muy, muy conocido, ¿no? Que las armas las carga el diablo, ¿no? Es algo muy peligroso. Siempre no se aconseja, ¿no?, tener armas, pero quieran o no, el tener armas da signo de ¿qué? De poder, ¿no? ¿Se acuerdan? El año pasado creo que fue que Corea del Norte hizo un desfile con todo su poderío militar y mostró una de las madres de las bombas. ¿Se acuerdan? Que tenían un nombre, no me acuerdo, pero decían las madres de las bombas, los medios de comunicación, ¿no? A la semana, ¿qué pasó? Estados Unidos mostró el padre, ¿no? La bomba más grande, ¿no? Entonces era a ver quién tiene la bomba más grande o la más destructiva o la más poderosa, ¿no? Porque quieran o no, el tema de las armas da poder, ¿no? Y fíjense que la misma Biblia menciona que en el momento de la batalla, al no tener herreros, el pueblo de Israel estaba como desprotegido, ¿no? Así que era interesante saber de que en el momento, en este momento de la historia del pueblo de Israel, no había armas, no había herreros. Y lo peor que le podía pasar, además de no tener armas, signo de debilidad, ¿no? Dice que ¿qué tenían que hacer? Si querían afilar por lo menos sus herramientas de trabajo, ¿qué tenían que hacer? Antes de pagar, porque ese era más todavía, lo peor de lo peor sería. Tenía que ir a sus enemigos, ¿no? Un acto de humillación terrible, ¿no? Porque tenía que suplicar. Y fíjense lo que dice la versión que yo tengo de la Biblia. Dice, los de Israel descendían a los filisteos. No quiero entrar en detalles de fútbol porque no me conviene, pero fíjense que la palabra descender ya hay una aplicación de que hay que bajar, ¿no? De bajarse, ¿no? ¿no? Descendían a los filisteos. Ya hay claramente la Biblia te presenta un ejemplo de que el pueblo filisteo tenía que rebajarse a sus enemigos para poder afilar sus herramientas de trabajo, ¿sí? Porque las armas no se le iban a hacer, ¿no? Y encima de todo eso de que tenían que descender, degradarse, tenían que pagar. Y el precio no era barato, era un precio muy alto. Ahora yo me pregunto, como pueblo de Dios actual, ¿será que tenemos que tener armas? ¿Tenemos que tener herreros en nuestras filas para prepararnos para la batalla? ¿Cuál va a ser la forma de que el enemigo va a atacar al pueblo de Dios? ¿Cuál será la forma? ¿De qué manera el enemigo ataca al pueblo de Dios en la actualidad? Nosotros no vamos a necesitar herreros ahora, que de paso igual, si tuviéramos herreros no nos serviría mucho porque con lanza o escudo mucho no nos podemos proteger, ¿no? Con la tecnología que hay ahora. Pero ¿dónde se genera o dónde el enemigo va a atacar al pueblo de Dios? Muy bien, veo señales por allá, ¿no? En nuestra mente. En nuestra mente. Y a veces, lamentablemente, en nuestra mente estamos como el pueblo de Israel.
no estamos formando las armas que tenemos que formar. Estamos descendiendo o degradando para formar nuestras armas en el enemigo. Y no voy a mencionar cómo, porque ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Y cuando hablamos de los niños, nosotros como adultos, como padres o como hermanos de iglesia, como líderes de la iglesia, tenemos que tener especial cuidado. La forma en que nosotros llevamos a nuestros niños, al herrero de los filisteos o al herrero del pueblo de Israel. El herrero del pueblo de Israel lo conocemos, ¿cuál es? Jesús, Dios, ¿no? La Biblia, estudiar su palabra, ¿no? ¿Y qué podemos decir que es el herrero del enemigo? ¿Por qué cosas están siendo atacados nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? Muy bien, la tecnología, las redes sociales, los medios de comunicación, la droga, un montón de cosas que utiliza Satanás que forman las armas o la personalidad de nuestros niños. Y siempre digo, nosotros estamos a veces en desventaja, ¿sí? Yo me acuerdo que antes el papel de la escuela era mostrar el conocimiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno iba a la escuela a aprender y a llenarse del conocimiento, ¿no? Y ahora en los últimos tiempos ha cambiado muchísimo esto del papel de la escuela, porque el chico a veces sabe más que el docente. O sea, la función de la escuela ha cambiado porque el conocimiento ya se obtiene de otro lado. Y ustedes lo pueden descubrir, no sé, quieren hacer una receta de algo que nunca han hecho y ¿qué hacen? ¿Cómo hacer pan integral? Vamos a Google o YouTube y tenemos una receta al instante, o tenemos a una persona que lo está cocinando y podemos seguir los pasos para hacer eso. ¿Cómo cambiar, no sé, el foco del auto, no sé, lo que a ustedes se le ocurra, lo pueden hacer? El otro día teníamos un problema en la escuela, teníamos que descargar un video. Había un video que queríamos pasar en una reunión y estaba en Facebook, ¿sí? Y vieron que han querido descargar un video de Facebook. A veces no es necesario, ¿no? Porque uno lo busca en YouTube y ahí sí es más fácil bajarlo. Pero lo empezamos a buscar, no estaba en ningún lado. Así que lo teníamos que descargar sí o sí de ahí. Y le preguntamos a un experto, a un analista de sistemas, y dice, no se puede, probé y no. Y bueno, yo dije, se tiene que poder. Así que lo googleamos, como se dice, y habían varias opciones, probamos todas, y en una de las opciones se pudo descargar el video. O sea, cosas que lo que a ustedes se le ocurra, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. Y encima, el conocimiento antes, me acuerdo, no soy tan viejo, ¿no? Pero la tecnología ha avanzado tanto, pero yo me acuerdo cuando yo iba al secundario, la computadora que tenía internet, ¿dónde estaba? En la biblioteca de la escuela o en la biblioteca popular, ¿no? Allá en Zapala, en la calle Independencia. Así que si queríamos tener internet, teníamos que ir a la biblioteca. ¿Y ahora qué pasa con los chicos? Lo tienen al instante, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta del peligro que esto conlleva. Porque si bien existen varios controles parentales para el celular, para las redes sociales, para el uso de internet, ustedes saben que ustedes pueden bloquear palabras, imágenes, lo que sea. Hay personas que están atrás, que no conocemos, que tienen la forma también de hacer algo que nosotros decimos no se puede hacer. Si yo pongo un filtro para que no hayan páginas pornográficas, no va a haber. Pero también hay personas atrás que pueden hacer que a pesar de los filtros puedan abrirse esas páginas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado.
Por ahí pensamos que esto pasa muy lejos, pero sin embargo acá en la ciudad de Neuquén ha pasado de chicas que se contactan con supuestamente chicos de la misma edad y son adultos, ¿no? Y hay varios delitos que ahora ya hace poco se transformaron en delito, como es el grooming, el sexting, la violencia, el bullying a través de las redes sociales, ¿no? Porque no sabemos el que está atrás de la foto o de la imagen. Y a veces los exponemos demasiado los chicos, ¿no? Y no nos damos cuenta del peligro realmente que están teniendo. Una vez vi un video que mostraba a una mamá que recibía primero a chicos que buscaban a Pablo. ¿Dónde está Pablo? Se llama el video, no sé si después los quieren buscar. Y bueno, decía, está en su habitación. Eran chicos de su edad. Y después más tarde llegaban, tocaban el timbre y buscaban a Pablo y eran chicas más grandes. Y decía, está arriba. Después tocaban el timbre y buscaba a Pablo y era una persona con armas, ¿no? Y le decía, está arriba, ¿no? Y bueno, y así, cosas crueles, buscaban a Pablo. Entonces el refrán al finalizar el video decía, si en la vida real no lo permitís, no lo tenés que permitir en las redes, ¿no? Porque no sabemos quién está del otro lado. Y muchas veces nos cuidamos a que no salgan, protegerlos, ¿no?, de lo físico, pero también en las redes sociales puede ser un peligro. No solamente mental, sino también físico, que conocemos historias, en los medios de comunicación han salido de historias reales, donde chicos y chicas han sido seducidos por personas adultas a través de las redes con un perfil falso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Del tema de las redes sociales, ¿no? Acompañar, guiar. Siempre decimos no hay que prohibir, porque la prohibición a veces es peor, ¿no? Porque lo hacen a escondidas. Entonces por ahí sí acompañar, ¿no? Guiar, enseñar, ¿no? Todo lo que es internet, redes sociales, es un instrumento que lo podemos utilizar para hacer cosas buenas, como publicar el libro misionero. Vieron que el libro misionero ahora está en formato digital, va desde el año pasado, ya está en formato digital, podemos compartir imágenes de las actividades que se van a hacer. La iglesia utiliza el Facebook, ¿no? Si ustedes perdieron alguna parte musical, seguramente, no sé si se grabó, pero por lo menos las veces que han cantado, está todo en el Facebook de la iglesia, así que podemos volver a acceder al recurso y no es malo. O sea, no es que las redes sociales, el internet o el teléfono celular es pecado. Es una herramienta que tenemos que utilizarla de la mejor manera. Y a veces, como pueblo de Israel, estamos formando armas en nuestro enemigo, ¿no? En los filisteos. Encima tenemos que descender a afilar nuestras armas en los filisteos. Y hay una cita que me gusta mucho y que habla esto del cuidado que tenemos que tener en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Se encuentra en Met de Carácter y Personalidad y dice: la similitud que existe entre un terreno sin cultivar y una mente sin preparación es asombrosa. Los niños y los jóvenes ya tienen en sus mentes y corazones semillas corrompidas, listas para brotar y producir su cosecha de perversión, y se requiere el mayor cuidado y atención para cultivar y abastecer la mente con las preciosas semillas de las verdades bíblicas. Esta cita está en contra de toda la pedagogía o toda la filosofía pedagógica del mundo. Toda, ¿sí? Toda la pedagogía del mundo se basa en que el niño es una hoja en blanco y está la sociedad, es la sociedad la que lo educa para bien o lo educa para mal, ¿no? Y de ahí, en base a eso, surgen todas las corrientes, ¿no? El constructivismo, el conductismo, ¿no? El de marcar. Y fíjense lo que dice esto, ¿no? ¿Qué tienen nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes en sus mentes? ¿Qué dice? Es fuerte. Semillas corrompidas. Semillas corrompidas.
Y esto no es una novedad para nosotros, porque ¿qué pasó después de Adán y Eva, que cometieron el pecado, desobedecieron a Dios, comieron el fruto? ¿Qué pasó? Todos, después de ellos, ¿cómo nacemos? Con una tendencia a pecar. O sea que esta cita refleja algo que nosotros sabemos. Pero qué bien graficado, ¿no? Semillas corrompidas. Si nosotros cultivamos un poquito esto, dice que está listo para brotar y crecer y producir su cosecha de perversión. Qué fuerte, ¿no? Pero ahí está el papel de los padres y de los adultos, de los hermanos de iglesia, ¿no? De los líderes de la iglesia. Fíjense, dice, y se requiere el mayor cuidado y atención. No es algo fácil, no es algo sencillo. Por eso yo digo, a veces ahora en estos tiempos es como que estamos en desventaja, ¿no? Porque son invadidos por todos lados. Antes por lo menos el adulto tenía el conocimiento y los chicos accedían o venían a los adultos porque les transmitíamos conocimiento, cosas novedosas. Todavía hay contenidos que a veces yo le cuento cosas a Johnny y como que se asombra, ¿no? Cosas que de la naturaleza, ¿no? Todavía tenemos ese poder, pero cada vez menos. Una vez que acceden a la tecnología, ya está. El chico puede aprender lo que se le ocurra y ya no es necesario que tengamos que acudir. Nos pasa a nosotros también, ¿no? Cuando teníamos algún malestar físico, ¿qué hacíamos? Antes, ¿qué teníamos que hacer? ¿Ir a dónde? Al médico. Y ahora cuando tenemos un malestar físico, ¿qué hacemos? Buscamos, ¿no? No sé, algo para el dolor estomacal. Y ahí nos aparece el listado, vamos a la farmacia, lo pedimos. ¿Les pasa o no? Bueno, así le va a pasar a los chicos también. Va a llegar un momento en que no van a acceder al adulto para buscar un conocimiento, porque ya lo tienen en la mano. Ya no va a hacer falta buscar al adulto. Por eso es importante trabajarlo de las edades más chiquitas, ¿no? Poder formar, dice, con mucho cuidado, sembrar en las mentes de los niños las semillas de las verdades bíblicas. Es la única forma que tenemos como hermanos de iglesia, como iglesia, poder formar, tener niños con personalidades fuertes y preparados para la batalla. Cuando nosotros sembramos en nuestros niños, adolescentes y jóvenes semillas de las verdades bíblicas. Y eso es una prioridad que tenemos, ¿no? Pamela en la historia decía, o cuando entregaba la tarjetita, ¿no? Siempre se dice que los niños, ¿qué son? Es más, hay una canción muy linda que dicen que los niños, ¿qué son? El futuro del mundo, de la iglesia, ¿no? El futuro de la iglesia. Pero no es así. Los niños no son el futuro, son el presente. Y no sé cuántos participaron. Pame estuvo viniendo, creo que todos los días, los 10 días de oración y 10 horas de ayuno. Venían a las 6 de la mañana aquí a la iglesia. Nosotros con los docentes lo hicimos en la escuela, un poquito más tarde. Pero hay unas citas muy importantes. Fíjense lo que dice una cita que era en el día 7, que hablaba acerca del hogar a la misión. Fíjense lo que dice esta cita que se encuentra en Hogar Cristiano. En las escenas finales de la historia de esta tierra, muchos de estos niños y jóvenes asombrarán a la gente por su testimonio de la verdad. Quedarán con sencillez, pero con espíritu y poder. Se les habrá enseñado el temor de Jehová y su corazón habrá sido enternecido por un estudio cuidadoso de la Biblia, acompañado de oración. En el cercano futuro, muchos niños serán dotados del Espíritu de Dios y harán en la proclamación de la verdad al mundo una obra que en aquel entonces no podrán hacer los miembros adultos. Qué importancia tienen los niños, ¿no? Hay cosas que como adultos no vamos a poder hacer en el tiempo del fin. Nosotros no vamos a poder. Pero dice que los niños, sí. Es una cita poderosa, ¿no? El saber de que nuestros niños van a ser llenos del Espíritu Santo
y van a hacer una obra que como adultos no podemos hacer. Pero antes, fíjense que la cita trae toda la consigna, ¿no? Dice: habrán sido enseñados el temor de Jehová y su corazón habrá sido enternecido por un estudio cuidadoso de la Biblia y acompañado de oración. Eso es lo que tenemos que hacer como padres y como hermanos de iglesia adultos, tener prioridad a los niños, ¿no? Enseñarles el temor a Jehová, enseñarles las verdades bíblicas y sobre todo con mucha oración, ¿no? Y eso, y así en el tiempo no muy cercano, dice, ¿no? No, en el tiempo cercano va a hacer lo que los niños van a estar llenos del Espíritu Santo y van a hacer la obra que como adultos no podemos hacer. Así que los niños no son el futuro de la iglesia, son el presente. Y son seguramente los encargados de terminar el mandato que le hizo Jesús a sus discípulos de predicar el Evangelio a todo el mundo. Y quizás también utilicen los medios de comunicaciones para esto, ¿no? Algo que por ahí es peligroso y que tenemos que tener mucho cuidado, también puede ser utilizado, y sabemos que va a ser utilizado para la predicación del Evangelio a todo el mundo. Así que es función de la iglesia y de nosotros como iglesia, como padres, de ir sembrando en nuestros niños, con mucho cuidado, ¿no? Dice, las verdades bíblicas. El pueblo de Israel se encontraba desprotegido. Dice que en el momento de la batalla solamente habían 2 personas que tenían armas. ¿Quién era? El rey y el príncipe. Saúl y Jonathan. Solamente 2. Desprotegido totalmente. Habían descuidado algo tan importante como fortalecerse, ¿no? Si nosotros avanzamos en la historia y vamos a Crónicas, Primera de Crónicas, vamos a ver cuando David iba a acceder al trono. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 24 en adelante. Vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer todos. Del versículo 23, mi Biblia tiene un título. No sé si el de ustedes o un subtítulo. ¿Cómo dice? El ejército de David. Vamos a leer el 24 para comparar, pero ustedes lo pueden leer todo después mientras seguimos hablando, ¿no? El 24 dice: de Judá 6.800 con lanza y escudos listos para la guerra. Y hay un montón de versículos que hablan de toda la gente que iba y que tenía armas. Algunos dicen que estaban preparados para la guerra. El 37, vamos al 37. Del otro lado del Jordán, de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés, fueron 120.000 hombres con toda clase de armas de guerra. Qué diferencia, ¿no? Y eran el mismo pueblo, era el que no tenía guerreros, ¿no? No sé cómo habrán hecho, pero era un pueblo que estaba bien armado. Y no era que eran 2 o 3. Si nosotros sumamos todos, era bastante, ¿no? Pero fíjense, 120.000 hombres. En el primer versículo, en el 24, dice 1.800 con lanza y escudo. Una lanza y un escudo. En el 37, de los 120.000 hombres, dice con todo tipo de armas. Interesante. ¿Qué es lo que cambió, no? De el mismo pueblo. Era el pueblo de Israel también. Estaba Saúl como rey y en este momento estaba David por acceder al trono. Bueno, conocemos la historia. Igual en el pueblo, cuando el pueblo estaba sin armas, tuvo una victoria, ¿sí? Porque también Dios pone en nosotros la capacidad. Porque a veces nosotros pensamos que si tenemos armas, ¿se acuerdan los hombres Gedeón, por ejemplo? Que claro, eran un montón y de a poco fueron disminuyendo, ¿no? ¿Y qué pasaría si hubiese llevado todo ese ejército? ¿De quién iba a ser la gloria o de quién iba a ser la victoria? De Gedeón y sus hombres. Pero si eran poquitos,
¿De quién es la victoria? Es de Dios. Y conocemos, si leemos la historia del pueblo de Israel, todas las batallas que ellos ganaron no fue porque sus hombres eran poderosos o eran guerreros, sino porque Dios estuvo con ellos. ¿Se acuerdan de David cuando enfrentó al gigante? ¿Sí? ¿Te acordás? ¿Y qué decía David? ¿Por qué iba a vencer él a Goliat? Porque él y era malo, y además él pensaba que porque había matado osos, leones y otras fieras él iba a ganar. No, él sentía la compañía de Dios. Y cuando ganó no fue porque David ganó, fue Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. El pueblo de Israel, cuando Jonathan dice que siguió a los enemigos y venció después con un arma, ¿no? Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que preparar a nuestros niños para esta gran batalla, ¿no? Que sabemos que pronto vendrá. En momentos de crisis, nuestros niños tienen que tener los principios claros para decidir por Cristo. Y fíjense la diferencia con David, ¿no? Terrible, tenían armas todos, y todo tipo de armas. Se habían preocupado, ¿no?, para estar preparados para ese encuentro. Si había batalla, iban a pelear. Ahora está en nosotros ver cómo queremos estar como pueblo. ¿Será que nosotros vamos a seguir llevando nuestros tesoros a los enemigos para que ellos los formen? Y a veces es fácil, ¿no? No sé, darle un celular, prenderles la tele, ¿no? Uno a veces entiende, ¿no?, el tema de los chicos a veces son inquietos y nos pasa en la escuela, uno ve que están inquietos y aparece un tele en el frente y ya se quedan más tranquilos, ¿no? Y por ahí uno tiene que hacer tareas y todo, y a veces es fácil. Pero de todas formas tenemos que seleccionar y ver qué es lo que los chicos acceden. Pero a medida que los chicos van creciendo es más difícil, porque no tenemos tanto control. A menos que estemos con él las 24 horas del día, es muy difícil que tengamos el control permanentemente cuando ya tienen un celular. Y yo me acuerdo que mi primer celular, creo que con Arnaldo hablamos el otro día, era cuando estábamos en la universidad. Él me contaba que tenía un Motorola, que tenía me decía un ladrillo, y yo tenía, el primero fue uno que tenía linternita, que era irrompible, lo tiraba al agua, se caía por todos lados y avanzaba, ¿no? Y te duraba la batería toda una semana. ¿Se acuerdan eso? Parece que fue hace miles de años y no fue hace mucho. O esperemos que no fue hace mucho, ¿no? Todavía lo tiene acá, Sole. Pero fíjense que ha cambiado la tecnología. Y no digo que la tecnología sea mala, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Como decía la cita, ahora más que nunca tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo es astuto y va a sacar algunas armas que tenemos nosotros y va a tratar de colocar sus armas en nuestros niños, en seducirlos. Y a veces tenemos un grupo lindo de chicos, y cuando van creciendo, lamentablemente los chicos se van. Y decimos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué será que se van? ¿Será que los estamos descuidando? ¿Será que no tuvimos cuidado al sembrar las verdades bíblicas de más chiquitos, ¿no? Es una tarea no solamente de los padres, es una tarea de todos, de poder preparar a nuestros niños. Ojalá todos los niños que estuvieron hoy acá adelante puedan estar cuando venga Jesús. ¿Les gustaría a ustedes? A todos, estar todos, ¿no? Y para eso tenemos que prepararnos, no es solamente desearlo, sentirlo, ¿sí? Las emociones a veces nos juegan en contra, ¿no? Nos emocionamos y sí, la verdad que sí, pero es una cosa de todos los días, de decisiones, como iglesia, tomar decisiones por los niños, como adulto, tomar decisiones por los niños. Y tenemos que, de esa forma, vamos a estar como estaba el pueblo de Israel con David, que estaban preparados. La victoria no era de David y de que tenían muchas armas, era de Dios. Eso también tenemos que tener cuidado. Pero estaban preparados. En el momento de la batalla estaban preparados.
nuestros niños, como desafío, como adultos, tenemos que prepararlos también para que ellos también estén preparados en los momentos de crisis. La batalla va a ser en la mente, no pensemos que va a ser algo físico, va a ser en la mente. Y muchas veces nosotros, muchas veces no tenemos control en la mente de nuestros niños, por más que sean nuestros hijos, y muchas veces deducimos lo que está pensando, no sabemos, ¿no? Por eso es importante tener mucho cuidado y trabajar con esmero en sembrar en nuestros niños, adolescentes y jóvenes las verdades bíblicas. Hay una cita también que es muy conocida, que se encuentra en la Educación, página 15, que dice: hoy más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. Hombres y mujeres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Eso tenemos que lograr con nuestros niños, ¿no? Y vieron que acá los chicos defienden sus convicciones. Cuando cuentan las historias y hacen una pregunta, ellos responden sin temor, ¿no? Y está bueno que generemos también en ellos esas herramientas, esas competencias de poder defender de algo que si está mal, y hay que decir lo que está mal. Si está bien, hay que defender que está bien, ¿no? Es una tarea nuestra también, como padres y como adultos, ¿no? Hombres y mujeres que sean amos y no esclavos, que posean amplitud de mente. Ustedes saben que hay citas de Elena G. de White que dice que la Biblia es el único libro que potencia las competencias de nuestra mente, o las habilidades de nuestra mente, ¿sí? Por lo general, nosotros de los procesos mentales usamos el primer y segundo nivel, que es el recordar y analizar, ¿sí? Y después hay otras, de acuerdo, hay diferentes bibliografías, ¿no? Pero después hay otras habilidades de la mente, ¿no? Aplicar, evaluar, ¿no? Hay otras, ¿no? Pero por lo general, cotidianamente, nosotros trabajamos en dos. Pero cuando leemos la Biblia, desarrollamos otras habilidades en la mente. Y la Biblia dice, ¿no? que si nosotros estudiamos la palabra de Dios, aumenta nuestro conocimiento, no solamente el conocimiento, sino nuestra inteligencia, el hecho de tomar decisiones correctas. Así que es importante esto de preparar a nuestros niños para esto, ¿no? Para amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus propias convicciones, ¿no? Que el Señor nos ayude, porque no es una tarea fácil. Y cada vez, como dije antes, se ve más compleja nuestra tarea, no solamente como padres, como educadores o como hermanos de iglesia. Cada vez más difícil que los chicos puedan disfrutar de las verdades bíblicas. Pero que el Señor nos dé sabiduría, nos ayude a tomarnos primeramente de su mano, buscar al herrero de los herreros y así poder formar y fortalecer el carácter y la vida espiritual de nuestros niños. Que Dios los bendiga.